sin avisar, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estar aquí en esta tarde. Creo que todos son de casa. Veía a alguien yo ahí atrás, pero ya se fue. Se acaba de ir. Bueno. Muy bien, vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer del 6 en adelante. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su palabra dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, como dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Nos quedamos ahí y luego vamos a tratar algunos versículos que siguen ahí. ¿Puede tomar su asiento? Hoy tenemos este tema y el texto base que tenemos es el versículo 7, donde dice esto, nos dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice. Dice lo siguiente: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas o profanas, como dice la Reina Valera, ¿no? Y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión en Dios. Bueno, nuestro entrenamiento debe estar en la sumisión a Dios todos los días. Entonces Pablo está tomando esta idea, ¿no?, de las olimpiadas que se hacían no solamente en Grecia, ¿no?, en toda la región, y Éfeso pues también tenía sus gimnasios. Por eso usa la palabra ejercítate. Yo sé que muchos de nosotros hacemos ejercicio. Bueno, algunos de ustedes hacen ejercicio, pagan su mensualidad, van quizás a los mejores gimnasios. Pero en el versículo 8 dice que el ejercicio corporal de poco aprovecha. Es más importante ocuparse en el espiritual. Está bien que cuide su salud, está bien que haga ejercicio, pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? Bueno, el líder debe tener esa cualidad de preocuparse por su vida espiritual. No solamente por lo físico, aunque lo físico, nuevamente volvemos a repetir, es importante, porque es importante estar saludable para servir a Dios, y debe de cuidarse, pero usted debe de ejercitarse en el Espíritu Santo. La mente es algo precioso y Dios espera que los que están en posiciones de liderazgo tengan una mente pura, saturada con su palabra. Bueno, eso es lo que esperamos de cada líder, de cada uno de ustedes, que estén saturados de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Eso debería ser así, que usted sepa esta palabra, y que no solamente eso, sino que la vivamos. No hay lugar para mitos necios ni ridículos que en realidad son doctrinas de demonios. Si usted lo lee al capítulo 4, versículo 1, note lo que dice en el 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muy bien. Eso es lo que queremos evitar con nuestros líderes. Y entonces por eso Pablo le dice que evite todas estas fábulas y cuentos de viejas. Bueno, y está hablando de mujeres ahí. Y nosotros a veces prestamos mucha atención a las cosas supersticiosas de la vida y la mezclamos con la cristiandad, que nosotros hemos dado clases acerca de eso, que le hemos llamado, o se le conoce como el sincretismo. Es una mezcla entre lo pagano y lo espiritual, ¿no?, y lo cristiano.
Entonces, debemos de tener mucho cuidado en esto, de prestarle atención. Nuestros líderes deben de prestarle atención a la palabra de Dios. Bueno, este año que viene, si en este año en que estamos, si en algo hemos sido deficientes, el año que viene debemos procurar ser mejores. El líder excelente mantiene sus convicciones y la claridad de su mente al exponerlas ante la palabra de Dios, no ante mentiras de demonios que se oponen a la Biblia. Bueno, habían muchas supersticiones en los tiempos de Pablo como lo hay hoy. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto bajo ese pretexto de educación teológica avanzada y erudición. Muchos nos hemos desviado del amor a la verdad, del amor a la palabra de Dios. Entonces estamos siguiendo fábulas, estamos siguiendo cuentos, estamos siguiendo otras cosas menos la palabra de Dios. Hoy en día podríamos hablar quizás de cosas supersticiosas como algunos sueños que ustedes puedan tener o puedan escuchar quizás en redes sociales, o tantas cosas que pasan cuando el apóstol Pablo dice que tenemos la palabra de Dios, que es la más segura, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos, y dice que esta se mantiene como una antorcha encendida. O sea, esta es la palabra de Dios que debemos nosotros someternos a ella. Por tanto, un líder excelente se ejercita para la piedad. Para la piedad. Entonces daremos algunas definiciones acerca de esto. Dice el versículo 7, ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No hay ministerio espiritual eficaz sin piedad personal, ya que el ministerio es el desbordamiento de una vida piadosa. Es decir, nosotros para servir a Dios tenemos que seguir esta piedad. Me encanta cómo lo pone Oswald Sander. Dice lo siguiente con respecto a la piedad. Dice, solo se pueden lograr fines espirituales con hombres espirituales que emplean métodos espirituales. Es decir, aquí no busca él cosas supersticiosas ni cosas del mundo, sino que se basa en la palabra de Dios. Entonces, hoy, cualidades, dice el tema, ¿no? Cualidades esenciales. Bueno, esencial, ¿qué es esencial de nuevo? Algo que no puede faltar, ¿no? Son cosas esenciales, y yo la vez anterior le decía a los líderes de que, bueno, hay muchas cosas esenciales en la vida, como por ejemplo, yo puedo poner quizás el ejemplo de un auto. Usted puede tener todo bonito, pero si le falta el motor, ¿qué pasa? No va a ningún lado, ¿no? Hay cosas esenciales en la vida que deben estar ahí. Bueno, en el liderazgo también hay cosas esenciales que deben estar ahí. Y bueno, nosotros estaremos viendo entre ellas la disciplina. ¿Cómo andamos con la disciplina? Veremos la disciplina, la visión, la decisión, el coraje que debe de tener un líder, y hablaremos de un coraje pues positivo, ¿no? Hablando de valentía, no los corajes que ustedes le agarran, ¿no? Pero empezaremos con la disciplina. La disciplina es muy importante en el liderazgo. Usualmente nosotros somos indisciplinados casi en todas las áreas, ¿no? Nos ponemos metas y casi nunca las logramos. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no nos disciplinamos en eso. Probablemente quizás puedan ser cosas sencillas, como quizás, o me propongo a leer un libro, lo empezamos y quizás en el primer capítulo nos quedamos y no terminamos el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una disciplina, o en la oración, o en la lectura de la palabra, o en la entrega por Dios. Entonces, de eso es lo que está hablando Pablo. Dice, ejercítate para la piedad. Y entonces hablaremos de la disciplina que deben de tener los líderes. Aquí estamos hablando, y cuando decimos líderes, los que no son líderes tampoco quedan fuera. Ustedes deben de disciplinarse también. Todos debemos de disciplinarlos para las cosas de Dios.
Dice, sin esta cualidad indispensable, todos los demás dones quedan como enanos, no pueden crecer. No pueden crecer. Entonces, sí es importante tener disciplinas en todas las áreas de nuestra vida. Y tenemos que ejercitar la disciplina cada día, cada momento, como por ejemplo la oración. Yo siempre pregunto, ¿y si nosotros tenemos un tiempo específico para orar? ¿O tenemos un lugar para orar? ¿Apartamos ese tiempo para Dios? Este tiempo es para la lectura de la palabra, para la oración, para la intimidad con Dios. ¿Tenemos ese tiempo para Dios? Por lo tanto, la disciplina aparece primero en lo que vamos a ver porque es importante. Encontré una frase de un escritor, dice lo siguiente, y también lo pone Oswald Sander, dice, antes que podamos conquistar el mundo, debemos conquistar el ego. ¿Escuchó eso? Debemos conquistarnos a nosotros, debemos aprender a dominarnos nosotros mismos, ¿no? Para poder conquistar. Un líder es una persona que ha aprendido a obedecer una disciplina impuesta desde afuera y que luego ha adoptado una disciplina más rigurosa desde adentro. Entonces, esto es importante porque el líder debe estar dispuesto, ¿no? A aceptar esa disciplina. Los que se rebelan contra la autoridad y desdeñan la autodisciplina, que rehuyen los rigores y se alejan de los sacrificios, no califican para el liderazgo. ¿Escuchó eso? Aquellos que no están dispuestos a sacrificarse por las cosas de Dios, esos no sirven para ser líderes. No sirven. No nos sirven. Por más ganas que usted diga que tiene, pero si no está dispuesto a sufrir, a una entrega total, a estar allí, a trabajar, a estar cuando se le demande, pues si no está dispuesto a esos sacrificios, pues no nos sirve para el liderazgo. Entonces nosotros necesitamos gente que estén dispuestos a sacrificarse por Él. Amén. Entonces es importante eso y por eso la palabra que usa Pablo aquí, ejercítate para la piedad, viene del griego, bueno, se las pronuncio, dice gumnazo, que es la palabra, ¿dónde se deriva la palabra gimnasio o la gimnasia? Significa entrenar o practicar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Pablo le está diciendo, practica la piedad, practica, o sea, la devoción a Dios. Y en cada ciudad había gimnasio. Y Éfeso, bueno, Pablo le escribe a Timoteo, pero recordemos que Timoteo estaba pastoreando en Éfeso. Y Éfeso no era la excepción, tenía sus gimnasios, donde los jóvenes, dice que a partir de los 16 años ya estaban entrenando. Y yo me ponía a pensar en esto, en lo espiritual. Nuestros jóvenes también ya deberían estar entrenándose en la palabra de Dios. Bueno, aquí es un gimnasio donde debemos ejercitarnos. Nuestro entrenador, que es el mejor entrenador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Nos ejercita, ¿no? Nos guía a través de la palabra. Entonces, Pablo usa esta palabra, la palabra gimnasio, es decir, que significa entrenar, y eso es lo que nos está haciendo el llamado, que nosotros entendemos. Y el tiempo presente del verbo indica que debía ser algo que Timoteo buscara constantemente, no de vez en cuando, ¿verdad? Y así como nosotros, ¿no? Hoy no voy al gimnasio, más hoy que está frío, hoy no me voy a levantar, hoy no voy a salir a correr. Y bueno, ponemos tantos pretextos, ¿no? Así somos en la vida espiritual también. No, esto debería ser algo constante, ¿no? Timoteo debería entrenar su hombre interior. Así también nosotros debemos de hacerlo. Entonces por eso es importante que nosotros nos entrenemos para poder dar un mejor servicio al Señor. Iba a hablar acerca de todo lo que pasaba en las Olimpiadas, pero creo que pues no viene al caso. Nosotros todavía podemos ver las Olimpiadas. Toda esta gente se prepara, todos esos 4 años, no sé cuántos pasan ejercitándose, pasan haciendo ejercicio, se abstienen, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 9, se abstienen de todo para obtener una corona que es
que es corruptible, ¿no? Pero la nuestra dice que es incorruptible. Cuanto más deberíamos ejercitarnos y entregarnos con más pasión por Él. Entonces la palabra que usa así Pablo, ejercítate para la piedad, y la piedad que viene de la palabra eusebia, expresa la realidad de la reverencia, la piedad y la genuina virtud espiritual. Era una palabra que usaban mucho los filósofos de la época de Pablo. Por ejemplo, los seguidores de Platón la definían como conducta correcta con relación a los dioses. Entonces, esto es interesante, no es una conducta correcta con relación a los dioses. Pablo la toma y la aplica en el sentido espiritual para cada uno de nosotros. Este concepto lo traslada a la fe cristiana del apóstol Pablo, y la piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero creador que es nuestro Dios. Entonces, es una actitud correcta delante de Dios, una preocupación del corazón con verdades sagradas y santas. El respeto por lo que Dios merece, eso es piedad. Respeto por lo que Dios merece. Y es por consiguiente la más alta de todas las virtudes, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender, que dentro de la disciplina nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas, ¿no es cierto? Mientras otros comen, otros se ejercitan, ¿no? Y se abstiene quizás de algunos alimentos que son antojables, o de algunas bebidas, o Coca-Cola, o pupusas, o tacos, o lo que sea. Bueno, en el sentido espiritual también nosotros debemos abstenernos de esas cosas. Les leo lo siguiente: el joven con calibre de liderazgo trabajará mientras otros desperdician el tiempo. Entonces, usted debe de ser diligente en esto. El joven con calibre de liderazgo trabajará mientras otros desperdician el tiempo, estudiará mientras los otros dormitan, orará mientras los otros sueñan despiertos. Entonces, los hábitos perezosos deben vencerse. ¿Escuchó eso? Para todos los líderes, para todos ustedes, para todos los cristianos que están, para todos los que están aquí, para los que nos escuchan. Que dejemos a un lado la pereza, que nos levantemos ya en busca de Dios y que seamos diligentes, que nos ejercitemos en la piedad, que nos levantemos, que nos pongamos ese traje, ¿no? Para ir a hacer ese ejercicio espiritual que es riguroso, que tenemos que hacer, y donde tenemos que sacrificar la carne, porque requiere sacrificio, requiere entrega, requiere pasión, pero a veces nosotros no estamos dispuestos, ¿no? Preferimos algo más cómodo, acomodarnos. Hoy que viene el frío, nos podemos acomodar en esas camas tan bonitas que ustedes tienen, con esas sábanas, y poner algo que les distraiga en Netflix. Pero ¿por qué no sacrificarnos por las cosas de Dios? El líder emergente se alimenta correctamente, se para recto y se prepara para hacer una buena guerra. Es decir, esto es disciplina, hermano. Nosotros somos muy indisciplinados. Empezamos unas cosas y nunca las terminamos. Queremos que todo crezca y que todo florezca y que todo mejore, pero no nos esforzamos en hacer las cosas. Sin renuncia no podemos hacer mucho. Es decir, debemos renunciar a todas las comodidades que tenemos. Entonces, el verdadero líder debe de entregarse totalmente a Dios en disciplina. Bueno, nosotros debemos de disciplinarnos. De hoy en adelante nos vamos a disciplinar en esas cosas que estamos indisciplinados. ¿Cuántas son? Bueno, casi todas. En la lectura no tenemos un patrón de disciplina. No sabemos por dónde va el hermano con los capítulos que envía, ¿verdad? No se han dado cuenta que ya llegamos a Romanos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto.
La disciplina es muy importante y no solamente en esos hábitos que lo estoy mencionando, dentro de la congregación, el liderazgo, fallamos mucho. Decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y no lo ponemos en obra, no hacemos un patrón de disciplina para nosotros poder hacerlo. A medida que el Espíritu llena su vida, aprende a no evadir las situaciones difíciles o alejarse de personas impacientes. Este es el verdadero líder, el que está dispuesto, ¿no?, a sacrificar. Con mucha bondad y coraje administrará reprensión cuando sea necesario o ejercitará la disciplina necesaria cuando los intereses del Señor lo demanden. Este está ahí firme. Entonces, no renuncia, ¿no? Yo quiero leerles un texto que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5, se los leo. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, este tiene que hacerlo legítimamente, ¿verdad? No tiene que ser trampa. O sea, no usó doping, ¿verdad?, para hacer la carrera. No se puso ninguna droga ni nada, sino que él se ejercitó de una manera correcta. Entonces, en el Señor, y eso Pablo también lo escribe, que él no es como muchos que medran, dice. Entonces, Pablo lo que hace es un ejercicio correcto, un ejercicio sano. Y es la invitación que le hace a Timoteo. Tú ejercítate para que corras la carrera de una manera legal y no seas descalificado. Entonces, cada uno de nosotros podemos hacer eso también. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Bueno, también se abstiene de muchas cosas. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿De qué? ¿De qué cosas se abstiene? Bueno, las cosas que les pueden producir ese peso, ¿no?, en su cuerpo. Dice, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces se está ejercitando. ¿De qué tenemos que abstenernos nosotros? Yo se los leo. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y creo que es clave. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de los héroes de la fe del capítulo 11, esa es la gran nube de testigos. Es decir, ellos son ejemplo para cada uno de nosotros. Estos del capítulo 11, los que renunciaron a las cosas del mundo y creyeron a Dios, confiaron en Dios. Entonces Pablo dice que estos son una gran nube de testigos, o sea, son ejemplos para cada uno de nosotros. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿De qué tenemos que despojarnos? De todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos. ¿Cómo la tenemos que hacer? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Es interesante porque esto, en primer lugar, está hablando de una maratón acá. Aquí no importa de que tú llegues primero, aquí lo importante es llegar. Que tú llegues. Entonces, en esta maratón, que es durante nosotros vivamos en esta vida, tenemos que correr con paciencia. ¿Pero cómo? Despojándonos del pecado que nos asedia. Esas son las cosas que tenemos que abstenernos para servirle a Dios. ¿Hay algún pecado entre los liderazgos? Pues despojémonos de ese pecado. No podemos servir a Dios si nosotros estamos en pecado. Tenemos que despojarnos de todo pecado que nos asedia, de todo peso, dice. Es un peso. Y usted debe de despojarse de todo peso del pecado que nos asedia y correr esta carrera con paciencia. Y en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer mientras corre esta carrera? Poner la mirada en Cristo. Él es la meta. Él es la meta. Usted tiene que correr hacia Él. Usted no tiene que desviar su mirada. Usted tiene que correr despojándose de todo pecado, siguiendo a Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Entonces, debe de haber una disciplina en el líder.
Usted debe de proponerse eso. Entonces, si un líder demuestra que posee una fuerte disciplina propia, otros percibirán eso y generalmente cooperarán con las expectativas que se les han acordado. Es decir, cuando usted ve a un líder seguro de sí mismo, ¿no?, que tiene claro las metas, que lo ve disciplinado, que está ahí, que cuando dice algo, pues, usted sabe que tiene palabra, ¿no? No es como otros que dicen, no, pues lo hacemos y a la hora llegada, pues, no lo hace. No, debemos de tener esa palabra, ¿no? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Entonces, eso es importante, la disciplina. Otros van a ver si usted es disciplinado o es indisciplinado. Entonces, usted tiene que disciplinarse para el Señor. ¿Nos disciplinamos cada día nosotros? ¿Disciplinamos este cuerpo? Usted tiene que disciplinarse. Entonces, esa es la disciplina. Yo sé que la disciplina nos cuesta a todos, ¿no? A todos nos cuesta. Lo que sea. ¿De qué hablamos? De la oración. Casi no oramos, ¿no? Solo cuando viene aquí oran ustedes. La lectura, aquí dejan Biblia. Aquí hay Biblia, allá adentro hay Biblias. Y decíamos con mano Edras, hoy ya son astutos, ¿no? Porque ya no les ponen nombre, ya no sé yo de quién son. Y como no sé de quién son, yo los voy a regalar. Aquí las dejan, aquí la vienen a leer nomás. Entonces es importante que nos disciplinemos en todo esto, en muchas áreas de nuestra vida. Queremos líderes disciplinados. Entonces vamos a tener un mejor servicio para el Señor. La otra es visión. Bueno, el líder tiene que ser visionario. No tiene que ser la misma rutina, ¿no? Vamos a la iglesia, hacemos el programa, quien canta, quien predica y nos vamos a casa. No hay visión, estamos muertos. Necesitamos algo más. Nosotros como líderes. ¿Escuchó eso? Y yo podría poner varios ejemplos, hermano. Y podríamos usar esta carpa de ejemplo. Y yo sé que en las peticiones está ahí, templo nuevo, si está bien, templo nuevo, les digo. Pero ¿qué hacemos para eso? No hacemos nada. Entonces hay que tener visión. Y no solamente en esto, sino en cómo nosotros vamos a impactar a las nuevas generaciones, es decir, a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué es el legado que le vamos a dejar a ellos? Note que el apóstol Pablo deja a Timoteo, pasa esa antorcha a Timoteo, porque él dice que ya está a punto de partir, y entonces le deja ese legado, ¿no? Hay una visión grande en Pablo de alcanzar almas para Cristo, entonces de seguir abriendo iglesia, y nosotros también tenemos que tener esa visión. Los hombres que influyeron en sus generaciones de manera más poderosa y permanente fueron videntes, es decir, visionarios, personas que vieron más y más lejos que otras, personas de fe, porque la fe es visión. Por ejemplo, Moisés. ¿Usted recuerda de Moisés? Bueno, Moisés era un hombre visionario. Moisés fue uno de los más grandes líderes de toda la historia porque se sostuvo, dice el libro de Hebreo, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. A Moisés no le interesaba, ¿no? Los problemas, las dificultades, él sabía de que Dios iba a abrir camino, aunque en su momento también lo dudó, pero él aprendió a creerle a Dios. De la misma manera debemos hacer nosotros, aprender a creerle a Dios. Elías, por ejemplo, el siervo de Elías, ¿usted recuerda el siervo de Elías? Que nomás veía el ejército contrario. Y entonces Elías tuvo que orar por él para que sus ojos fueran abiertos. Elías vio el vasto ejército que rodeaba el lugar, el siervo, pero Elías vio a las huestes celestiales. Es decir, Elías tenía esa visión. ¿Qué vemos nosotros?
No vamos a poder, hermanos. Cuando proponemos cosas, ¿no? Yo podría traerles a memoria algunas cosas, ¿no? Muy caro, hermanos. Pero cuando nos propusimos, ahí está, pues. Nosotros debemos de tener esa visión. A todos los líderes que están aquí hoy, no tengan miedo de ser visionarios. Hay un escritor que escribe lo siguiente, escucha esto, dice: el hombre de Dios debe tener perspicacia en las cosas espirituales, debe ser capaz de ver las montañas cubiertas de caballos y carrozas de fuego, debe ser capaz de interpretar lo que el dedo de Dios ha escrito en las paredes de la conciencia, debe ser capaz de interpretar las señales de los tiempos en términos de su significado espiritual, debe ser capaz de correr a un lado de vez en cuando la cortina de las cosas materiales y permitir que las cosas mortales vislumbren las glorias espirituales que coronan el asiento de misericordia de Dios. El hombre de Dios debe declarar el modelo que se le mostró en el monte, debe expresar la visión que se le dio en la isla de revelación. No podrá hacer ninguna de estas cosas sin discernimiento espiritual. Entonces, el liderazgo responsable siempre mira más adelante. O sea, no se queda con lo mismo, no se queda con ese pensamiento con bloqueado, sino que está viendo más allá. Está viendo más allá. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Nosotros podemos seguir muchos ejemplos que le creyeron a Dios. Que le creyeron a Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos ser visionarios. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos nosotros, hermanos, para nuestra congregación? Bueno, que salga gente, pastores, que salgan evangelistas. Y usted puede ver alrededor y puede decir, ¿pero de dónde? Bueno, porque no tiene visión. Pero sí hay. Dios los puede preparar. Dios lo hace. Amén. Y sobre todo, pues también necesitamos líderes llenos de sabiduría. ¿Escuchó eso? Busquen hombres llenos de sabiduría, dice Hechos capítulo 6, ¿verdad? ¿Usted recuerda eso? Entonces, esos son los líderes que también necesitamos, la sabiduría, ¿no? Y la sabiduría va más allá del conocimiento, porque nosotros podemos llegar a tener mucho conocimiento, pero muy pobres en sabiduría. Tanto conocimiento y no poder aplicarlo a las cosas necesarias, incluso las cosas triviales de la vida, eso es triste, ¿no? Usted puede tener mucho conocimiento, muchos títulos, pero si no tiene nada de sabiduría, pues tampoco nos sirve. Entonces la sabiduría es importante. La sabiduría es la facultad de hacer uso del conocimiento, una combinación de discernimiento, juicio, sagacidad, actitudes similares. En la Escritura es el juicio correcto con respecto a la verdad espiritual y moral. Entonces, el conocimiento, ¿no? Esa acumulación de cosas que usted puede tener en la cabeza, es importante cuando el Espíritu Santo viene, porque el Espíritu Santo es el que da la sabiduría para cómo usar esa acumulación de conocimiento que usted tiene. Me gustó una frase que encontré del expresidente Theodore Roosevelt, dice lo siguiente, porque esto nos pasa a nosotros, esto nos pasa muy seguido. Todos somos sabios. Decía él, casi todos nosotros somos demasiado a menudo sabios después de lo sucedido. El punto es ser sabio antes de lo sucedido. Después de lo sucedido sacamos muchas conclusiones y todos damos, oh, esto hubiera sido la solución, esto hubiera sido la solución, esto hubiera sido. Pero el punto aquí es antes. ¿Somos sabios? La sabiduría otorga equilibrio al líder, le ayuda a evitar la excentricidad y la extravagancia. Si el conocimiento viene por el estudio, la sabiduría viene cuando somos llenos por el Espíritu Santo. ¿Es importante estudiar? Por supuesto que es importante estudiar, es importante conocer, sí, tener ese conocimiento, pero la sabiduría la obtenemos por medio del Espíritu Santo. Llenos de sabiduría, dice Hechos capítulo 6, versículo 3.
La otra es decisión. Bueno, en primer lugar dijimos que tienen que ser líderes de disciplina, líderes visionarios, y también el líder tiene que tener decisión. Note que a veces puede ser disciplinado y puede tener visión, pero no se decide. No se decide. No tiene valor de aventarse, ¿verdad? Y eso nos pasa mucho. Nos pasa mucho. Entonces, cuando se ha acumulado todos los hechos, la decisión pronta es clara, ¿no? Debemos de hacerlo. Es la marca de un líder. Un verdadero líder, digamos, toma esa decisión. Por ejemplo, Abraham. Yo traigo algunos ejemplos aquí. Abraham, ¿no? Usted recuerda la rápida acción que tuvo Abraham cuando le dijeron de su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra. Entonces él toma su ejército, va al rescate y lo hace. Bueno, es lo que tenemos que hacer nosotros cuando está pasando algo en la iglesia. Hay que decidirnos qué hacer. ¿Qué hacemos? O no nos decidimos, ¿no? Sabemos a veces qué tenemos que hacer, pero no nos decidimos, no nos decidimos hacer lo que tenemos que hacer. Una vez que esté seguro de la voluntad de Dios, el líder espiritual se pondrá en acción de un salto sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Escuchó eso? ¿Por qué lo hiciste? Es probable que le vengan a echar en cara, no, por las acciones que tomemos. Pero es importante hacerlo. Y usted como líder pues tiene que tener esas decisiones. Un verdadero líder tampoco culpa del fracaso a sus subordinados, es decir, a sus compañeros en este caso. O sea, decidimos hacer esto y probablemente pues no salió bien, pero tampoco culpa a los demás, ¿no? Estamos trabajando en equipo, ¿o no? ¿Amén? No, pues él tomó la decisión, dicen ustedes. La primera pregunta de Pablo después de su dramática conversión fue, ¿qué quieres que haga, Señor? Estaba decidido a servirle a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Estamos de esa manera nosotros decididos a servirle a Dios? ¿Le preguntamos a Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Le preguntamos eso a Dios nosotros? Él, sin titubear, le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? A mí me encanta cuando Jesús le dice, yo le mostraré lo necesario que es padecer por mi nombre. No le dice como hoy en día, ¿verdad? Yo te voy a prosperar, yo te voy a dar esto, te voy a dar otro, etc. No, yo te voy a mostrar lo necesario que es padecer por mi nombre. Entonces esto es importante. Entonces la decisión debe estar en el líder. ¿Nos decidimos a servirle a Dios? En cosas tan sencillas, hermano, que a veces nosotros no nos decidimos. Mucha lluvia, dicen los hermanos. No voy a ir a la iglesia. Hasta en eso tenemos que tener una buena decisión. Nuestros líderes deben ser fuertes y tomar buenas decisiones. Hay muchas cosas donde nosotros tenemos que tomar decisiones correctas, prontas. Usted recuerda a Moisés, ¿no? Cuando estaba delante del mar y le oraba a Dios. Hay muchos que pasan así, ¿no? Solo orando, pidiendo, Señor, si es tu voluntad. Y a veces Dios te muestra el camino, ¿no? Te muestra lo que tienes que hacer. Y entonces Moisés le clamaba a Dios y Dios le responde, ¿pero qué tienes en tu mano? Necesitamos accionar, hermano. Necesitamos hacerlo. Si Dios nos ha dado ya la manera de cómo hacerlo, debemos de hacerlo. Que no nos atemoricemos por nada. Entonces, el otro es coraje. El líder tiene que tener coraje, ¿no? Coraje. Pero del bueno, ¿va? Del malo ya es suficiente tienen ustedes.
Sáquenlo. Entonces deben de tener ese coraje, esa valentía. Los líderes requieren un coraje del más alto calibre. ¿Escuchó eso? Coraje moral a menudo y a menudo coraje físico también. ¿Escuchó eso? Bueno, ¿por qué no nos decidimos a veces a hacer las cosas? Porque no tenemos esa valentía, ¿no? Ay, no, es que si yo le llamo la atención al hermano, usted no lo conoce. Le tenemos miedo, ¿no? Y por supuesto, el apóstol Pablo nos manda que lo hagamos con mansedumbre. Pero debemos de hacerlo, debemos de tener ese coraje para servirle a Dios. Coraje es la capacidad mental que permite que las personas enfrenten el peligro o la dificultad con firmeza, sin temor ni desaliento. Me llama la atención esto, porque se dice que el coraje, tener coraje, no significa no tener miedo. De hecho, es lo que valida la valentía. El miedo que tú tienes, y ya cuando agarras valor, entonces es lo que valida eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo admitió que conocía el miedo. ¿Usted recuerda? Yo les leo un versículo para que nosotros veamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así estuvo, ¿no? Dentro de los corintios, el apóstol Pablo tenía ese temor, pero en el versículo anterior, en el versículo 1, dice que él, a pesar de eso, dice, y fui a vosotros. O sea, el apóstol Pablo fue, es decir, el miedo no lo detuvo, agarró valor. No se escondió. Entonces nosotros es lo que debemos de hacer, agarrar ese valor y salir, ¿no? Tener esa valentía, tener ese coraje como el apóstol Pablo. No se quedó en la casa porque tenía temor. No se quedó encerrado, salió. Nehemías, también le dicen a él, andan buscando para matarte. Vamos y escondámonos en el templo. Y Nehemías dice que no lo hará. ¿Por qué? Porque dice que él no es un hombre cobarde. Entonces él sale, ¿no?, a enfrentar las cosas. Entonces cada uno de nosotros también debemos hacer eso. Necesitamos líderes que sean valientes, que tengan coraje para enfrentar las cosas, las pruebas, las dificultades, todo lo que venga. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 5, dice, si usted lo busca ahí, Segunda de Corintios 7. ¿Qué dice? Se lo leo yo. 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. ¿Qué fueron? Atribulados, de fuera conflicto, de dentro. ¿Qué tenía él? Temores, ¿no? ¿Tenía temores? Sí, tenía temores. Pero ¿quién es el que da esa valentía? El Espíritu Santo. Y Pablo lo escribe en su momento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un espíritu de poder en ti. No es un espíritu de cobardía. Entonces nosotros debemos enfrentar las cosas con valentía. Cada uno de nosotros. Así que no tengan miedo. Enfrente las situaciones, por muy difíciles que sean. Entonces, aquí Pablo dice que hay conflictos, ¿no? Y de dentro, temores. Ustedes a veces lo ven valiente a uno, pero a veces uno está temblando, ¿no? Pero hay que salir a predicar, hay que salir a hacer la voluntad de Dios, hay que hacerlo, porque me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no anduvo cortejando el peligro. Ay, no, es que me puede pasar esto, me puede pasar aquello. No, él salió, ¿no?, a los viajes misioneros, a predicar el evangelio, sin importar lo que le esperaba.
Entonces él iba y predicaba. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Nunca permitió que lo mantuviera alejado de la obra del Señor. Todos los peligros que él pudiera pasar, él se mantuvo firme. Y entonces, por lo tanto, debemos considerar estas cosas que hemos tocado. La disciplina es importante, ¿no? ¿Es importante la disciplina? Por supuesto que es importante. ¿Nos juntamos nosotros para leer la palabra de Dios? ¿O los quehaceres nos quitan todo el tiempo, no? ¿O no tenemos tiempo para Dios? Debemos de autodisciplinarnos nosotros para poder dar un mejor servicio a Dios. ¿Qué más decíamos que tenemos que tener? Visión. ¿Y qué más? Decisión. Decídase. Y Josué, cuando le escribió al pueblo de Israel, decidió hoy a quién sirváis. ¿Dice eso? Pero yo y mi casa. O sea, él ya había tomado una decisión. Note que esto me encanta, porque Josué no fue a consultarle a su familia. ¿Quieren servirle al Señor? Como hacemos muchos de nosotros. ¿Quieren ir hoy a la iglesia? No, Josué le dice, mi casa y yo serviremos. De hecho, él se pone primero, ¿no? Yo y mi casa. Y yo sé que no es que él no sepa gramática, sino que él se pone como ejemplo, ¿no? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídanse ustedes a quién van a servir. Ahora debemos de tomar esa decisión. Y debemos de tener sabiduría en ese aspecto, ¿no? ¿A quién queremos servirle? ¿O a quién le estamos sirviendo? Nuestros líderes, que decimos que le servimos a Dios, pero realmente pues cuando nos hacemos un examen a nosotros mismos, un autoanálisis, nos damos cuenta de que estamos muy alejados de Él, estamos muy entretenidos en las cosas del mundo, estamos anclados en este mundo y no estamos anclados a la cruz de Cristo, no nos hemos aferrado a Él todavía como deberíamos hacerlo. Nuestros líderes necesitan esa decisión. Servirle a Dios. Servirle a Dios. Y la última era, ¿cuál era? Coraje, ¿no? Coraje. ¿Ustedes tienen coraje? Sí tienen. Pónganlo a los pies de Cristo. Dejen de que Dios use esas bravuras que tienen para su gloria. Que las cambie. Que las use para Él. ¿Usted se da cuenta? Así como se enoja para las cosas malas, debe tener esa valentía para servirle a Dios. Amén. Así que eso es lo que dice. Y entonces, por lo tanto, volvamos al texto. Volvamos al texto. Vamos a ir terminando porque sabemos que tenemos algunas cosas que hacer. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7 que teníamos, pero en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro. ¿Escuchó eso? De Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Esto de nutrido es importante, hermano, porque luego mete la gimnasia, ¿no? Entonces es importante porque va relacionado. Una buena alimentación, una buena dieta espiritual. Amén. Nos abstenemos del pecado y nos alimentamos de la palabra de Dios. Esa leche espiritual que nos nutre y que nos mantiene firme y que estamos nosotros cada día nos estamos ejercitando en su palabra. Dice, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. De la buena doctrina. Bueno, ¿cuál es la buena doctrina? Ya la ha mencionado él, capítulo 3, versículo 16. Se las leo. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es su misterio. De la piedad, Dios fue manifestado en carne. Eso es su encarnación, ¿no? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en los cielos, su ascensión. Habla de todo lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros.
su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de vieja, ejercítate para la piedad. Note que esto es importante. Ya no se entretenga en esos cuentos o fábulas, que viene la palabra, es mitos, que creo que nosotros a veces nos entretenemos en la, más que todo, mitología griega, ¿no? Nos encanta la mitología griega, la Ilíada de Homero y todas estas cosas, ¿no? Y es bonito conocer todo eso. Pero nosotros debemos ir a la palabra de Dios siempre. A la palabra de Dios, nutrirnos de la palabra de Dios. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco, ¿sí? Yo porque a veces veo a muchos que van al gimnasio y los veo igual, porque pues del gimnasio van a comer los tamales y todo. No hay una buena dieta, ¿no? O sea, de nada sirve. Y por eso Pablo de cierto modo dice, pues, para poco es provechoso. Entonces, el ejercicio en la piedad aprovecha para todo, porque dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Entonces, va a haber recompensa si tú le sirves a Dios. Si tú le sirves a Dios. Entonces, más adelante, versículo 11, esto manda y enseña. Cortito ese mensaje, ¿no? Ese versículo. Esto manda y enseña. ¿Qué? Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sea ejemplo a los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Tremendo, ¿no? Entonces usted tiene que aprender esto. Esto manda y enseña. Entonces, que nadie tenga en poco tu juventud. Bueno, más adelante dice, entre tanto que voy, y esto es disciplina, entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, en la exhortación, ¿y qué más? Y en la enseñanza. 3 cosas. Termino con esto. En estas cosas deberíamos estarnos ocupando nosotros, no perdiendo el tiempo en otras cosas. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está, la clave. ¿Nos ocupamos nosotros en esto? En la lectura, la exhortación, enseñas, y el siguiente dice, no descuides el don que hay en ti, ese don precioso que te fue impuesto por las manos. El último versículo, porque es aquí donde también nosotros debemos de tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién dice? Nosotros nos preocupamos mucho por lo de nuestro hermano, ¿verdad? Isaías, ¿no? Menciona capítulo 5, menciona la vid, ¿verdad? Que hay que cuidarla. Cantares capítulo 5 también. La vid nosotros debemos cuidar, es decir, nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos. Por estar cuidando la vida de otro, descuida la mía. Y esto puede aplicar en muchas áreas de la vida, incluyendo tu esposa. Por andar cuidando otras cosas, descuidas tu familia. Por andar cuidando otras cosas, descuidas tu vida espiritual. Por andar cuidando otras cosas, descuidas la lectura, descuidas muchas cosas. Y por eso dice, ocúpate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Entonces, por eso es importante que nosotros nos ejercitemos cada día en la piedad, que es una devoción a Dios. Amén. Así que, líderes, cada uno de nosotros a disciplinarse en el Señor y también, ¿a qué más dijimos? Que tengamos visión. Esa visión que deberíamos de tener, ¿no? Es una vista 2020, ¿verdad? Por lo menos. Que podamos ver bien las cosas con claridad y que podamos tener sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Y sobre todo, que usted sea valiente. Que usted sea valiente. Les traí el pasaje de David, pero bueno,
Usted recuerda los 3 valientes de David, ¿no? David en su momento de guerra dijo, tengo sed. Pero había un solo lugar donde había agua de la que él quería. Y era en medio del campamento de los enemigos. Y estos 3 hombres tomaron la decisión de ir a traer el agua a David, no importando el peligro. Entonces nosotros debemos de tener ese tipo de valentía para servirle a Dios. Hay que servirle a Dios con todo. Amén. Que Dios les bendiga y adelante en el Señor. Y así dejo a mi esposa para que pase y nos despida. Y que nosotros sigamos adelante. Amén.